A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son. En esta oportunidad trataremos un tema que preocupa a Latinoamérica y también ha acontecido un hecho que es inédito en América Latina, una consulta popular, un plebiscito pedido por la sociedad civil. Ese plebiscito en Chile se dio el día domingo pasado y fue aprobado por el 81.9% de los chilenos, es decir, casi 9 de cada 10 chilenos le dijeron basta a la Constitución de 1980. Para analizar este tema hemos invitado a un experto y obviamente a un chileno. Desde luego, ese chileno experto en política y un politólogo de gran categoría es Juan Esteban Arratia Sandoval. Juan Esteban está próximo a terminar su doctorado en estudios americanos por la Universidad de Santiago. Ha sido investigador del Instituto de Estudios y Desarrollo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y también ha sido investigador asociado a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa de la República de Chile. Juan Esteban, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Un año o al año del Octubre Rojo en Santiago y en Chile, el pueblo chileno se pronunció en contra de ¿qué? ¿Por qué la violencia de octubre de hace un año dio un resultado tan democrático como una expresión popular en la consulta realizada en esta semana? Bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Muchas gracias a ti por la invitación, Patricio, en primer lugar. Referente a tu pregunta del por qué llegamos hasta este punto, básicamente por el descontento social, por una profunda crisis de legitimidad sociopolítica de las instituciones. Todo esto, mira, la gatillante de todo esto paradójicamente fue el alza en los pasajes de metro, y eso, bueno, encendió todo un descontento social acumulado durante las últimas décadas, sumado a declaraciones desafortunadas por parte de los personeros de gobierno. En efecto, se ha dicho y mucha gente decía que la violencia de octubre del año pasado no inició por los 30 centavos, no fue por los 30 centavos, fue por los 30 años, decían algunos politólogos. Esos 30 años de opresión de una constitución sumamente fuerte, orientada al capitalismo y al neoliberalismo, que desde luego se dijo que le puso a Chile en el primer mundo, pero la respuesta de ese octubre de hace un año no fue precisamente una respuesta de un país del primer mundo, más bien fue una respuesta de un país del tercero y cuarto mundo, porque la violencia rebasó todos los límites. Bueno, sí, efectivamente, lo que develó también el 18 de octubre era la extrema inequidad, porque había una parte de Chile que tenía
el PIB per cápita de los Emiratos Árabes y otra parte de Chile que tenía el PIB per cápita del Congo. Entonces, bueno, eso también catalizó la violencia. Eso no hay que dejarlo de considerar. Como bien dices tú, como te decía anteriormente, eso es producto de una frustración que se venía acumulando durante los últimos 20, 25 años por reformas que no se habían hecho, por ajustes que no se habían hecho. La gente buscaba que el modelo, básicamente el modelo económico, tuviera una cuota también de justicia social y de equidad. Y esa justicia social y equidad, ¿será que puede darse con una nueva constitución, rompiendo los esquemas de una constitución que fue impuesta como la mayoría de constituciones en América Latina? Porque el caso chileno es un caso inédito, realmente, como lo dijimos al principio de este programa, es la primera ocasión en Latinoamérica que desde la sociedad civil, después de una reacción muy violenta, el gobierno atiende esa necesidad y ese pedido de convocar a una asamblea constituyente. ¿Será que la asamblea constituyente cambia esa diferencia, ese PIB per cápita de los países del primer mundo versus el PIB per cápita del Congo, como tú lo objetivizas perfectamente? Esa diferencia abismal entre ricos y pobres, entre clases, ¿será que se soluciona con una nueva constitución? Wow, esa es la pregunta que nos enfrentamos ahora y que hemos venido haciendo desde octubre del año pasado, bueno, más bien dicho desde noviembre del año pasado, cuando surgió esta ventana de oportunidad para hacer este proceso constituyente a partir del acuerdo de noviembre, el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Mira, obviamente la constitución no puede solucionar la vida a todos, pero sí hay aspectos muy importantes que se pueden abordar a través de ella, sobre todo el tema de las reformas al sistema de pensiones, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la descentralización también. Hay muchos aspectos que sí se pueden tratar, que sí se pueden solucionar. Y otra cosa de hacer una aclaración, claro, lo que estamos viendo es una reacción a una constitución que se impuso en el régimen militar a puertas cerradas. Sin embargo, hay que aclarar que durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, en el año 2005 precisamente, se le hicieron algunos retoques, pero fueron cosméticos. Esas modificaciones o esos toques cosméticos dados a la Constitución en el gobierno de la Convención, el gobierno que administró Chile durante varios años, fueron en realidad toques que no cambiaron la estructura social ni económica de Chile, pero esa reacción de la estructura social de Chile, especialmente de las clases medias, porque Chile tiene una gran clase media que fue afectada precisamente por la extorsión de ese ajuste de tuerca que fue muy fuerte y que estalló con la subida del pasaje del metro en 30 centavos. Las Fuerzas Armadas, y tú como un especialista y un investigador en la materia, las Fuerzas Armadas con carabineros incluidos, generaron un enfrentamiento en el que de alguna manera perdieron como representantes del Estado el monopolio de la fuerza y la violencia, o estuvieron en la capacidad para no generar una disuasión y una represión muy fuerte que provoque muertes y estallido social. Wow, Patricio,
efectivamente, bueno, tú tienes que entender que lo que se vivió en octubre fue algo inédito. Por lo tanto, las capacidades institucionales se vieron ampliamente desbordadas para mantener el orden público. Es por eso que se declaró un estado de emergencia, para precisamente recuperar el orden público. Se hizo uso de todos los recursos que tiene el Estado, y aún así costó mucho volver a retomar la seguridad pública, a generar condiciones de seguridad pública, y aún así no se logró en un 100%. Esa situación también se vio reflejada en informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch respecto a los abusos y excesos que habrían cometido tanto carabineros como integrantes de las Fuerzas Armadas durante el estallido social. En ese inédito movimiento de octubre en Chile, fue inédito para Chile, pero en octubre hubo también una serie de actos de violencia en muchos países. En Ecuador sufrimos un acto de violencia en que en realidad nunca antes, también inédito en Ecuador, se había visto. Es decir, hordas armadas y protegidas con armamento y equipo artesanal, pero que realmente provocó una inusitada violencia con actos de terrorismo incluido. Y a esto, los del socialismo del siglo XXI le llamaron la brisita bolivariana. Esa brisita bolivariana también en Chile podría estar relacionada con movimientos de izquierda, movimientos extremistas, y vinculada también con el socialismo del siglo XXI, ¿o es un hecho aislado el de Chile? Mira, sobre tu pregunta, decir que hay informes de inteligencia que se filtraron, para que, aunque suene increíble, se filtraron hace poco informes de inteligencia sobre lo que pasó en octubre del año pasado, diciendo que efectivamente detrás de lo ocurrido había una maquinación, había una orquestación del régimen cubano y el régimen de Maduro. Incluso se apuntó al Foro de Sao Paulo para justificar lo que había pasado en octubre, como que había sido una intervención extranjera. O sea, la pequeña brisa latinoamericana o bolivariana, del socialismo del siglo XXI, convertida en tormenta en un momento determinado, hay entonces informes fidedignos de inteligencia de que hubo mano extranjera de Cuba, de Venezuela potencialmente, y de ciertos elementos de izquierda. Sí, como digo, sí, aunque también circularon versiones que grupos armados que se dedicaban al vandalismo y a causar terror también fueron financiados por bandas narcotraficantes. Exactamente, eso es una teoría que ya empieza a circular en el país. Hay una vinculación entre el crimen internacional organizado, es decir, no solamente entre bandas internacionales de narcotráfico internacional, sino de todo orden. El crimen internacional de todo orden estaría vinculado con el socialismo del siglo XXI, provocando una serie de consecuencias, de actos de violencia y de terror que buscan generar réditos para el socialismo que está de salida en América Latina. Es decir, los movimientos de los partidos y organizaciones de derecha están mayoritariamente gobernando los países de América Latina, especialmente de Sudamérica, frente a alguna posición de Argentina, porque el caso de Bolivia sería muy diferente, es una cosa más racial que ideológica. Entonces, esta situación se presentó en Chile con una incidencia de los gobiernos de izquierda que apoyan a
o están tras la figura del Foro de Sao Paulo? Bueno, te repito, hay informes de inteligencia que avalan eso, pero tampoco hay que desestimar el factor interno del descontento social. Por favor, tampoco hay que perder de vista eso. Es que en efecto, el momento que 8 y casi 9 de 10 chilenos dicen no va más esta constitución, como sucedió el día domingo, en un acto democrático, profundamente democrático, dice exactamente lo que tú dices. No es que el Foro de Sao Paulo estuvo tras de la incidencia, sino que potencialmente aprovechó para hacer algún acto de violencia. Pero en esta consulta popular, en este plebiscito, ¿cómo viste la participación del pueblo chileno, que fue en realidad por años un ejemplo de democracia? Mira, sobre la participación, aclarar un punto, que la participación fue un poco mayor a lo que se venía dando durante las elecciones presidenciales últimas, ¿ya? Votó, según datos oficiales, un poco más de la mitad del padrón electoral. Eso ya se vio como un triunfo, para que veas tú, eso ya se vio como un triunfo. Votó mucha gente joven, que era la que históricamente se mostraba desencantada y mostraba desafección al sistema político. Es importante aclarar que en Chile el voto es voluntario, no voluntario, es obligatorio. Es voluntario. En Ecuador el voto es obligatorio. Entonces, el momento que tú dices fueron más del 50%, es fácil, ¿qué pasó? Pues simplemente es que el voto en Chile es facultativo. Y es voluntario. Y eso, ojo, no hay que perder de cuenta que esto fue en una situación de pandemia, Patricio. Desde luego. De pandemia, entonces, claro, hubo mucha gente adulto mayor que se restó por un tema de salud, como era de esperarse, y votó muy poca gente adulto mayor, o sea, entiéndase, población arriba de los 65, 70 años. Y aclarar que, claro, el voto aquí en Chile es voluntario, y ese plebiscito de entrada, porque van a haber dos plebiscitos, ese primero de entrada es un plebiscito con voto voluntario, pero el plebiscito final, el plebiscito de salida, como se dice, para ratificar la labor, el trabajo de la Convención Constituyente, que va a ser en 2 años más aproximadamente, si es que el ritmo marcha como debe. Ese plebiscito va a ser con voto obligatorio. Ahí todos participan, los que están habilitados, sí o sí. En este plebiscito no obligatorio, en el que más del 50% de los chilenos acudieron a las urnas, tenía una alternativa, dos alternativas, aprueba o rechaza, y además ese aprueba o rechaza era en 2 papeletas. ¿Qué decía la primera papeleta y qué decía la segunda? ¿Y hubo alguna diferencia en el porcentaje de votos en la una papeleta y en la otra? Mira, todo fue coincidente. Como dices, hubo 2 papeletas. En la primera era para preguntar si se aprobaba o se rechazaba una nueva constitución. Y en la segunda papeleta tenía que ver con el mecanismo, el órgano de redactar esa nueva constitución, que era o bien convención mixta, que era mitad y mitad, o sea, mitad de parlamentarios en ejercicio más mitad de ciudadanos elegidos por la gente, elección popular, y convención constituyente, que era 100% de sus miembros van a ser, porque fue la opción que ganó, van a ser elegidos por las personas. Sobre el porcentaje, en Patricio, bueno, el 81% aprobó, ¿ya? 20%
rechazó. Y en cuanto a la segunda papeleta, que tenía que ver con el mecanismo a definir esta nueva constitución, el 78% dijo que tenía que ser una convención constituyente, versus un 20% de nuevo que optó por la comisión mixta. Entonces, con este resultado del plebiscito, especialmente en la segunda papeleta, en la segunda pregunta, ¿va a haber un nuevo tipo de representación en la Asamblea Constituyente de Chile o van a ser los partidos políticos que sigan manipulando allí? Excelente pregunta. Bueno, esta digamos que va a ser una tercera cámara, ¿ya? O sea, la convención constituyente va a ser una tercera cámara. Tú sabes que acá en Chile tenemos bicameral, un sistema bicameral, entonces esto va a funcionar en paralelo. Obviamente la labor del Senado y la labor de la Cámara de Diputados no va a cesar. Y aquí se ve un tema con que empieza la batalla por cooptar esta nueva Cámara o esta nueva Convención Constituyente. Empiezan los juegos de poder, Patricio. Entonces, bueno, por un lado tienes a la centroizquierda que también ha tratado de apropiarse de todo este proceso constituyente, hay que decirlo, y por otro lado también tienes a la derecha que ha estado un tanto dividida. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque dentro de los partidos de gobierno está Renovación Nacional, que ellos durante la franja del plebiscito participaron en las dos opciones, porque había un sector del partido que iba a poner rechazo y otro sector del partido que iba a poner apruebo. En cambio, tienes a otro partido gubernamental de la coalición oficialista, que es Unión Demócrata Independiente, que sí fue poner rechazo todo el tiempo. Entonces, claro, hay una situación incómoda para este partido hoy, ya después de votado el plebiscito. Hay una situación incómoda en tanto a que ellos se van a tener que enfrentar a un escenario que ellos no querían. La presidenta de ese partido, Jacqueline Van Riesenberghe, ha dicho que se van a abocar a la tarea de buscar representantes afines a su ideología, una ideología de derecha, y como te digo, empiezan los juegos de poder para ver qué se mantiene de la vieja constitución y qué va a cambiar. Y esa va a ser una pelea dura, porque lo que se va a tratar, Patricio, es de moderar el impulso de la Asamblea o de la Convención Constituyente. En ese juego de poder, obviamente van a estar los partidos políticos. Se espera una acción de la sociedad civil, es decir, gente que no tiene nada que ver con el Estado, con organizaciones políticas, con partidos políticos, por ejemplo, colegios de profesionales, organizaciones de académicos, de universidades sociales. ¿Van a participar? ¿Se prevé la participación en la Asamblea? Es que mira, ahí hay una etapa, porque tú sabes que para participar ahí, obviamente uno va a tener, como, si uno quiere participar como independiente, va a ser muy cuesta arriba. Obviamente te vas a tener que arrimar a un partido. Y ahí va a empezar este tema de que los partidos van a tratar de cooptar a independientes. Y otra cosa, Patricio, es que dentro de los términos de este acuerdo que te dije de noviembre, de acuerdo por la paz y la nueva constitución, se formuló que bajo la fórmula de convención constituyente, los parlamentarios en ejercicio podían participar de esa convención constituyente siempre y cuando renunciaran. Y también lo pueden hacer, lo pueden hacer subsecretarios del gobierno y ministros también, pero deben renunciar. El gobierno chileno, ¿qué espera de esta Asamblea Constituyente, de este resultado? ¿Cómo analizas tú? Es decir, ¿la violencia será que cesa ya hasta que la Asamblea Constituyente dispuesta por el pueblo chileno se reúna, o seguirán dándose actos de violencia que se han venido dando esporádicamente, pero los actos de violencia no han cesado en Chile?
Bueno, como tú bien dices, primero, sobre la violencia ha ido en baja. El domingo antepasado, el domingo anterior al plebiscito, hubo episodios de violencia en el marco del aniversario del estallido social, pero en eso también ha ayudado mucho la pandemia. Patricio, de reducir el tema de la violencia, porque si no tendríamos otro escenario, o hubiésemos tenido otro escenario de cara al plebiscito mucho más violento. Todos esperamos que ya la violencia empiece a acabarse definitivamente, la violencia relacionada con el proceso constituyente. Estoy hablando de eso. Y sobre el gobierno, sobre tu pregunta del gobierno, el gobierno estaba en una posición bastante incómoda, porque, bueno, el plebiscito fue el domingo, y acto seguido, a las 9 de la noche, el presidente Sebastián Piñera dio un discurso atribuyéndose este triunfo de la prueba y de la Convención Constitucional. Pero fíjate que es hipócrita, en el sentido de que, claro, cualquiera que escucha ese discurso piensa que todo ese proceso fue obra y gracia de él, o sea, fue obra y gracia del gobierno, pero esto fue bottom up, como quien dice. Entonces, claro, el gobierno ha tratado de subirse al carro de la victoria de manera tardía y de manera hipócrita. Sin embargo, entonces, un triunfo de la democracia chilena y un triunfo de la sociedad chilena en este plebiscito. O sea, tú dices un triunfo de la democracia, mírese por donde se le mire, sí. Sí, un triunfo del gobierno no lo es. Ciertamente que no lo es, por más que el presidente en ejercicio se trate de apropiar de esto. Pero sí, es una buena señal en cuanto a la democracia, en cuanto a la salud de la democracia chilena, y es un triunfo también de la sociedad chilena de saber descomprimir un conflicto como el que teníamos hace un año atrás. Sin lugar a dudas, el acto democrático del domingo pasado en Chile representa un ejemplo para América Latina y muchos de los países. Yo considero que en Ecuador van a seguir ese ejemplo, es decir, van a exigir de la sociedad civil la presión suficiente para que exista una asamblea constituyente que cambie las normas que rigen a los países y a las sociedades muy desiguales, por cierto, no tan desiguales como la sociedad chilena, como ha sido analizado por nuestro invitado, pero en efecto es un acto democrático en el que existe por primera ocasión una atención a la sociedad civil que clama por ser partícipes y actores en la política de un Estado. De esta manera, con Juan Esteban Arrata Sandoval, doctor en estudios americanos por la Universidad de Santiago, hemos dicho las cosas como son, al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.